Oye, Gonzalo, bueno, lo primero agradecerte como siempre por conversar con País Circular, tu buena disposición, ya he conversado un poquito, sé que estáis bien, que está todo ok funcionando. Y quería que partiéramos conversando, Gonzalo, un poco por la suspensión de la COP, tú como champion climático de Chile en la COP 25 y todavía en el cargo, digamos, estás trabajando ahí codo a codo en Glasgow. ¿Cómo toma esta suspensión? Que parece de toda lógica, digamos, entendido que no se pueden realizar reuniones, pero podría frenar un poco este impulso que se estaba dando climático, de acción climática a nivel de ciudades, de gobiernos corporativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Puede ser un frenazo o si entendiendo que es necesario, Gonzalo? Yo creo que lo primero es importante entender que es razonable, era esperable. Definitivamente estábamos todos conectados con la decisión del Buró de partida de desplazar la reunión de los SBs de junio sí sorprendió la rapidez con la que se tomó la decisión también respecto de la COP, pero era Sí. bastante evidente, donde lo importante acá es entender que no sé si la palabra correcta es hablar de suspensión, sino que es de Es una postergación de la COP, postergación. dado las condiciones en las que estamos. Desde ese punto de vista, eh, el efecto que tenga sobre la acción climática y sobre las negociaciones es bastante difícil de prever a esta altura, digamos, porque estamos viviendo en un mundo con un nivel de incertidumbre Mm. tremenda respecto de todo tipo de actividades. Entonces, quien tenga una bola de cristal y se anime a tirar una opinión categórica respecto de cuál va a ser el impacto, yo creo que es algo sería bastante avesado. Mm. Lo que sí creo que es importante es entender que pone el foco donde debe estar hoy, que tiene que ver con la salud de las personas, con la integridad de las comunidades, de todos quienes se están viendo más afectados respecto no solo de la crisis en términos de salud de manera directa, sino que después hay una serie de otros efectos, digamos. Estamos Sí. hablando de personas que tienen tremendas dificultades cotidianas para acceder a recursos para mantenerse. Mm. Hay personas que evidentemente están viviendo condiciones en su espacio de hacinamiento, hay incremento de violencia intrafamiliar, o sea, hay una serie de aspectos que definitivamente son urgentes y es tremendamente Mm. razonable que un organismo como la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y en este caso el Buró, tome eso en consideración y que no están dadas las condiciones hoy para poder mantener el cronograma que teníamos. Dicho eso, después lo que se viene, por supuesto, es una expectativa razonable de todos de que en algún momento las actividades se van a retomar, la economía se va a reactivar, y ahí sí hay, por supuesto, expectativas razonables de que eso juegue a favor de la acción climática a nivel global en distintas dimensiones. Ve, Darle también, dale, eh, dale, dale. eso quiero que lo conversemos más a profundidad, Gonzalo, pero para cerrar este tema, eh, lo que uno ve es que hoy día la ONU y todos los organismos del multilateralismo, ¿cierto? Está en la urgencia, que es lo evidente. Veníamos con una urgencia climática, hoy día la urgencia del coronavirus. Sin embargo, había compromisos que cumplir, estaban los NDC, los compromisos de carbonización, un montón de compromisos que tenían que hacer los países y las corporaciones del marco del Acuerdo de París para cumplir este año. ¿Qué va a pasar con eso, Gonzalo? ¿Eso debiera cumplirse con los plazos o va a quedar todo para el próximo año? ¿Cómo lo ves? O sea, en principio, lo que tiene que ver con la actualización de las NDC, yo creo que en la gran mayoría de los países que ya tenían planes en marcha, no creo que esto les impida el poder llegar a fin de año habiendo cumplido con el objetivo de actualizar las NDC en el 2020. Mm. Conceptualmente, por supuesto, esto genera una situación que hay que definir eh, hay plazos que se cumplen en el 2020 o hay plazos que se cumplen a la COP26. Entonces hay Exacto. plazos que en realidad se les alarga unos meses y tenemos que ver cuándo se va a hacer la COP26 para entender cuánto se alargan esos plazos. Todas esas definiciones son definiciones que toma el Buró y por Mm. lo tanto tenemos que estar esperando tener esa fecha con claridad para definir, como te decía antes, cuáles son eh, cuáles son de alguna forma compromisos que deben cumplirse hasta el 31 de diciembre del 2020 y cuáles más bien tienen la posibilidad de extenderse
a la COP26. Dicho eso, Mm. la realidad también es que hay muchos países que, por supuesto, hoy en día tienen gran parte de sus energías puestas en resolver la crisis inmediata y a continuación van a estar focalizadas en la reactivación Claro. económica. Eso, por supuesto, deja siempre abierta la puerta, tanto positiva o negativa, digamos, de cómo se pone el énfasis climático en esa reactivación Mm. y quienes estamos, por supuesto, en un rol que tiene que ver con movilizar la acción climática, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades para impulsar el que esa reactivación contemple aumentar la ambición climática, incluso por sobre cómo estábamos antes de la crisis del COVID. ¿Cómo lo llevamos esto al país, Gonzalo, hoy día en el escenario? Obviamente el gobierno, la industria, todo el mundo está orientado en la crisis, y eso sin duda es lo que hay que hacer. Pero venían una serie de iniciativas, al igual que en el mundo, en Chile estábamos con la descarbonización, la economía circular, una serie de acciones que se estaban desarrollando para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Entendiendo que eso no es la prioridad hoy, eh, ¿cómo ves que esto puede seguir adelante? ¿Va a haber una suerte de freno? ¿Cuál es la estrategia que debiera utilizarse aquí en este sentido para que esto se mantenga en el tiempo? Porque es una urgencia que, si bien no es inmediata, va a llegar también en poco tiempo, digamos. Sin duda que, por supuesto, hay muchas personas, muchas organizaciones que siguen trabajando sobre la urgencia que que implica la crisis climática. Eso sigue siendo una situación que no se ha resuelto, por mucho, digamos, que haya esta visión media romántica de que hay ciertos ecosistemas que se han purificado. Efectivamente, las ciudades hoy en día están con menores gases contaminantes producto de la combustión fundamentalmente de los vehículos, pero la crisis climática requiere acción más, no solo contundente, sino que sostenida en el tiempo, digamos, Claro. y sabemos que hay muchos más elementos que solo un periodo de cuarentena para resolver la crisis Mm. climática. Todos esos temas van a volver una vez que estemos en condiciones de salir de las respectivas cuarentenas para retomar nuestras actividades. Y en ese sentido, yo creo que sin duda hay una serie de oportunidades que se conectan. La primera tiene que ver con que efectivamente va a haber que desarrollar paquetes financieros de reactivación, y esos paquetes financieros, como vimos el año pasado, tienen un potencial de posicionarse en economías limpias, sustentables, verdes. Los green bonds que lanzó Chile el año pasado representan en sí mismo una oportunidad, donde podemos acceder a recursos financieros que estén enfocados en fortalecer fundamentalmente aquellas actividades que están alineados con el desarrollo sustentable. Eso no está en ningún caso enemistado con el simple hecho y la necesidad de reactivar la economía. Pero después hay un detalle ahí, digamos, que tiene que ver con todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos vivido, todo lo que de alguna u otra forma hemos ido cambiando, ¿no? Donde yo creo que hay una oportunidad de posicionar lo que yo llamaría la economía del cuidado. A ver, Eh, ¿cuál es tu mirada de lo que está pasando hoy día en el país, Gonzalo? ¿Cómo ves tú en la situación en la que estamos, la situación en la que está el país, la economía, la crisis sanitaria? ¿Cuál es tu mirada respecto a lo... sin duda, de nuevo, hay que primero entender que hay una primera urgencia que tiene que ver con todas aquellas personas fundamentalmente que están en condiciones de tremenda vulnerabilidad, primero respecto de el virus mismo, y segundo respecto de sus necesidades de subsistencia más básicas, digamos. Eso es sin duda la primera prioridad. Hay temas urgentes que hay que resolver y hay que facilitar que esas problemáticas se resuelvan de manera continua. Mm. Pero dicho eso, después hemos visto cómo a todos nos ha golpeado el sentido de cuidado, el sentido de tener de alguna u otra forma mayor cantidad de consideración. Y aquí voy a poner un elemento que es el central, que es la ciencia. Es muy sorprendente cómo hoy en día la conversación gira en torno a aspectos científicos tremendamente sofisticados, por lo demás, en los cuales la gran mayoría de las personas no tiene la formación necesaria para haber tenido esas distinciones
antes del virus. Hoy estamos hablando de factores científicos, estamos hablando de aplanar curvas, estamos hablando del comportamiento de cada uno de los individuos respecto de cómo se comporta esa curva, estamos hablando de cuánto de lo que yo hago le afecta al otro. De una u otra forma también se han incrementado los niveles de empatía que en algunos casos van directamente relacionados con el bienestar de la población más vulnerable, como podrían ser los adultos mayores o las personas con enfermedades crónicas, pero también la empatía respecto de aquellas personas que se están quedando sin trabajo, que pueden entrar en una situación crítica respecto de no poder acceder a otros puestos de trabajo. Ha cambiado nuestro rango de visión. Y yo creo que eso no Tú lo has podemos hablado, perder. Gonzalo, discúlpame, de aplanar la curva, también del cambio, de la crisis climática, la crisis hídrica, de la desigualdad, de la relación con el otro, ¿no? Eso es súper importante hoy día. Yo creo que hoy se nos representa una posibilidad de que en toda acción donde nosotros tengamos que reactivar, nos hagamos ciertas preguntas que antes no nos las habíamos hecho y que quizás difícilmente vamos a tener otra posibilidad tan buena de poder hacernos las preguntas, porque de una u otra forma en muchos aspectos pareciera como que estamos empezando desde cero. Entonces hay que hacerse ciertas preguntas que tienen que ver con en cuáles actividades hemos sido eventualmente poco cuidadosos, en cuáles actividades podríamos hacerlo mejor. ¿Qué pasa con todas aquellas sensibilidades que hoy entraron fuertemente? Es cierto que en Chile tenemos esta costumbre de cuando viene un desastre como un terremoto o un maremoto, nos ponemos rápidamente, pero hoy yo siento que esto entró de forma mucho más fuerte incluso en el rol que cumple el sector financiero, el rol que cumple el empresariado en términos generales, la relación de la ciudadanía con los alcaldes. Entonces, en lo que al menos a mí me compete, que es trabajar con los actores no estatales, entre los cuales están esos tres grupos, me parece sumamente importante el que encontremos todas aquellas preguntas que nos podamos hacer, que nos permitan el reactivar la economía, en una economía del cuidado, en una economía donde seamos capaces de hacerlo mejor que como lo estábamos haciendo antes del coronavirus. ¿Cuáles son esas preguntas, Gonzalo? Porque, a ver, lo cierto es que aquí en este escenario va a tener que venir un rescate económico en todos los niveles, desde las grandes empresas, debiera incluir también a las pequeñas y medianas empresas, ciertamente, a los emprendedores. Pero ese rescate económico hay que te plantean que no puede ser a cambio de nada, ni puede ser un cheque en blanco, porque finalmente es la plata de todos, el dinero de los contribuyentes. ¿Cuáles debieran ser las preguntas que debiéramos hacernos en ese escenario o cómo debiéramos replantear? Es una oportunidad, como tú señalas, de poner condiciones, uno, sociales, por ejemplo, rescate a cambio de cero despido, y condiciones de desarrollo económico, de compromisos de descarbonización, de producción sostenible, de economía circular. ¿Cuáles son esas preguntas que tenemos que hacer y qué escenario se nos abre, Gonzalo? A ver, yo creo que el escenario ideal sería que esos rescates, pero no solo los rescates que puedan venir desde el gobierno, sino que además las reactivaciones que puedan proponer cada una de las actividades empresariales, primero tengan la disposición de cuestionarnos todo cuanto podamos para poner nuestra mejor versión. Por supuesto, fomentar cada uno de los ODS. O sea, así como a mí me toca trabajar como champion de la COP en el ODS número 13, hoy en día el ODS fundamental definitivamente es el 3, donde estamos hablando de la salud de las personas, pero también estamos todos hablando del ODS número 8, de trabajo decente y crecimiento económico. Eso pasa a estar en el centro. O sea, estamos hablando de que muchas de las preguntas que nos estamos haciendo están conectadas con este gran marco que nos lleva hacia la Agenda del 2030. Estamos hablando también de cómo trabajamos hacia reducir desigualdades. Estamos hablando, por supuesto, de reducir la pobreza. Son todos ODS que hoy en día tienen indicaciones muy concretas que podrían ser parte de estos impulsos donde cada una de las acciones que desarrolle tanto el gobierno como el sector privado lleven de una u otra forma esta intención, sino esta condición para que efectivamente el Chile post-COVID sea un Chile mejor, sea un Chile más circular, conectado con todas las leyes que están hoy en día en Chile fomentando la circularidad, fomentar lo renovable, donde Chile tiene ventajas extraordinarias que tienen que ver con un sistema de generación de energía eléctrica limpio, que mejora la calidad de aire, que disminuye las enfermedades respiratorias,
tenemos que fomentar lo regenerativo incluso de nuestras ciudades, cómo aprender de este proceso de cuarentena en lo que significa habitar ciudades que hoy en día están estresando la relación de las personas entre ellas y las personas con el medio ambiente. Y por último también fomentar todo lo que tenga que ver con tecnologías que están en pos del desarrollo sustentable. Yo creo que tenemos que buscar todas las salidas, y yo sé que es difícil imaginar que las vamos a lograr hacer en todas, pero ojalá haya una primera instancia en que se haga un cuestionamiento de qué podemos hacer ahora que nos hace más resilientes para poder enfrentar una crisis de la magnitud como la que hemos vivido con el Ciertamente, COVID Gonzalo, y que pero estamos viviendo. si esto tuviera que llevarlo en términos concretos a decir, primero una cosa es cómo se resuelve esto. A mí me parece que no puede resolverse en un grupo chico, tiene que haber una discusión un poco más amplia. Y qué tipo de discusión es la que debiera darse con qué actores. Y lo segundo es que es lo concreto, qué tipo de exigencia o qué tipo de condiciones son las que se pueden establecer aquí en este escenario cuando tenga que venir esta reactivación. Sí, yo creo que, bueno, y estaba muy bien expresado en la entrevista que le hiciste a Mónica Araya, donde es evidente que esperamos tener buenas instancias de transparencia respecto de estas conversaciones. Chile está en un proceso de cuestionamiento de un nuevo diálogo social y un nuevo pacto social. Entonces, mejor instancia que esta para poder reflexionar respecto de qué podríamos hacer mejor. Me parece que podemos convertir el momento histórico que estamos viviendo en el país para naturalmente integrar todas las reflexiones que van a surgir desde esta misma crisis. Yo creo que hay mucho virtuosismo en lo que hemos vivido en ese sentido, porque como país, en su gran mayoría, hemos estado todos alineados en resolver un mismo problema, y en su gran mayoría también cada uno poniendo la mejor versión de sí mismo. Entonces yo creo que hay una conexión que no soy yo quien me competa ni siquiera proponerlo, digamos, pero me parece como tremendamente obvio que la conversación de la recuperación económica y el modelo de desarrollo sostenible post-COVID debiera ser parte de aquello que se converse en la conversación en torno al plebiscito que ahora se atrasó hacia final de año. ¿Y hay un piso mínimo para eso, Gonzalo? ¿Condiciones mínimas, crees tú? A ver, Te quiero sí, llevar a la a mí, técnica porque va a ser necesario. no, vamos al área chica. El área chica yo creo que, a ver, hay una analogía que a mí me gusta mucho usar, digamos, cuando un médico saca un paciente de la UCI, ¿Mm? no le dice da lo mismo, vaya y haga su vida libre. Tanto el médico como el paciente ven en este shock que vivió el paciente una oportunidad, ¿no? ¿Mm? Y esa oportunidad es una oportunidad que tiene que ver con, como decía antes, con colocar la ciencia en el centro, uno. Dos, con aumentar los niveles de empatía aplicada, ¿no? Y eso lo estamos viviendo. Estamos viviendo hoy en día cuánto hemos estado disponibles todos para hacer cosas que quizás hace unas semanas atrás nos parecían muy poco razonables incluso. Estamos hablando, por supuesto, de la importancia de cuidar la integridad de aquellas personas más vulnerables, hoy bastante reflejados en las personas más ancianas, pero si empiezas a hacer un doble clic, por supuesto nos vamos a encontrar con muchísimos grupos de la población que necesitan un cuidado importante. Estamos Sí. viendo cuán fundamental es tener un sistema de salud fortalecido, resiliente, que sea capaz de atender las necesidades de todos los grupos de la población. En ese sentido, digamos, y después todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? El crecimiento económico tiene que ir de la mano de trabajo decente, y ese trabajo decente tiene una serie de implicancias muy específicas, bien expresadas en el ODS 8. Para mí, naturalmente, también en mi rol de champion y en todo el trabajo que ahora, bueno, se me amplió hacia el 2021, Sí. con el champion de la COP26 tenemos este equipo fabuloso trabajando, y vuelvo a la entrevista que le hiciste a Mónica Araya, donde todo el trabajo que vamos a hacer sobre electromovilidad, sobre energías renovables, sobre soluciones basadas en la naturaleza, y particularmente también sobre el rol que cumple el sector financiero para movilizar el desarrollo sostenible, son algunos de nuestros grandes marcos de trabajo, y a mí me encantaría que Chile tome eso como una oportunidad de aplicarlo directamente después de haber sentido este shock y decir, bueno, ok, nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro desarrollo tiene que ser ahora
un sistema mucho más resiliente, y para eso las herramientas están todas disponibles. Pero acá hay un riesgo también, Gonzalo, porque lo que nos ha mostrado esta crisis súper fuerte es que nos está cuestionando el individualismo, nuestras formas de vida, nuestras formas de consumo. Nos está mostrando que todo este sistema en el que vivimos al final del día es súper frágil, es vulnerable, digamos. Se cayó rápido. Entonces, aquí hay un riesgo. O salimos de esto con un cambio de paradigma, que es el escenario ideal, o lo que pasa es que volvemos aceleradamente a recuperar el crecimiento con las viejas formas, digamos, a buscar rápidamente la reactivación económica, a acelerar los retornos de inversiones para poder mantener el dinamismo de la economía. Son dos cosas que Y el pueden pasar. riesgo, claro, y por eso yo decía, lo fundamental primero es colocar la ciencia en el centro. Mm. Aprovechar de que estamos hablando con datos científicos en la mano, corrigiendo nuestros propios comportamientos individuales. Eso es lo primero que estoy viendo. Y en base a ese cambio de comportamiento, donde hemos sido capaces de decir, ok, escucho al especialista y lo filtro bien y le hago las preguntas hasta que me termino de convencer, lo entiendo y por lo tanto actúo en consecuencia. Eso es lo que estamos viviendo. Datos científicos respecto de cómo debemos comportarnos como humanidad para avanzar hacia el desarrollo sostenible tenemos. Muchos de ellos efectivamente nos llevan a situaciones complejas que nos sacan de nuestra área de confort, como lo está haciendo la cuarentena, pero los Y, tenemos. y en un escenario, Gonzalo, hoy día leía que el 75%, 76% de las empresas dice que va a tener despidos, el PIB va a caer un 2,5%. Por eso lo planteo, en un escenario de que se va a necesitar mover la economía rápidamente. ¿Tú crees que haya oído en la industria, haya oído en el gobierno para este tipo de soluciones? Yo creo que todos tenemos que tener los oídos puestos para soluciones distintas. Me imagino que, como hablábamos del principio, no tiene precedentes en la historia, estamos hablando de unos niveles de incertidumbre en que incluso todo lo que estamos conversando ahora puede cambiar rápidamente mañana porque aparezca un nuevo factor que no estaba siendo considerado, digamos. Yo creo que esto exige unas altísimas cuotas de humildad, de reconocer que no sabes, reconocer que estás frente a un escenario que es distinto, y por lo tanto frente a un escenario tan distinto y que ha cambiado tanto, y después con una situación tan crítica, a mí me parece razonable el que usemos la innovación y usemos la capacidad que tengamos de buscar soluciones nuevas, que no nos compremos simplemente el volver a cada una de las actividades, de cada uno de los modelos que teníamos antes, sino que busquemos renovar sobre una lógica distinta, y en este caso mi propuesta personal, dado también mi rol y mi convicción, es que estemos sumamente alineados con el marco conceptual y valórico que nos proponen los ODS. Creo que ahí hay algo central que debiera permitir que avancemos hacia un modelo que sea beneficioso para los intereses de la ciudadanía, beneficioso para los intereses del gobierno, y que favorezca que el crecimiento económico que necesitamos sea un crecimiento económico que genere valor social y medioambiental en la medida que va incrementando la capacidad financiera. Oye, Gonzalo, y a propósito de esta, que es tu propuesta personal, ¿es una propuesta o una idea que estés socializando con otros actores, con otros liderazgos, para presentar, por ejemplo, una propuesta de salida al gobierno en este tenor, en algún minuto? A ver, a mí me toca hoy, durante todo este año, trabajar con el High Level Champion de la COP26, con Nigel Topping, y tenemos este equipo amplio de actores en muchos países del mundo, digamos. Uno de ellos es Mónica. Con todos ellos y en los distintos rubros estamos haciendo un análisis profundo de cómo impacta la crisis del COVID y cuáles son los elementos que nos permiten promover esto, no solo a nivel de Chile, sino que a nivel de todos los países del mundo. Evidentemente hoy una de las particularidades que tiene esta crisis es que no está circunscrito a una sola región o a un solo país, sino que nos afecta a todos de manera muy, muy sorprendente. Entonces, Ciertamente, pero las realidades nacionales van a ser distintas, Gonzalo, y en ese escenario, ¿tú sabes o lo tienes pensado trabajar una propuesta? Porque en esta discusión el ideal es que se sienten todos, van a tener que llegar propuestas. ¿Se está trabajando una propuesta en ese sentido para salir con una solución distinta a lo habitual? Entonces, yo creo que, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿No es cierto? Es evidente y ha sido muy bueno el tener una coordinación
desde la CPC respecto de la emergencia, pero después viene una bajada para cada uno de los sectores respecto de el mediano y largo plazo, ¿no? Y ahí, por supuesto que hay distintos sectores que ya están teniendo conversación y articulación respecto de cómo ponerse a disposición. En lo que respecta, por ejemplo, a mí como cofundador de Triciclo, nosotros estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de modelos innovadores de implementar economía circular acorde con todo lo que nos ha ido pasando. O sea que hay un montón de cambios que muchos de ellos van a durar mucho tiempo, u otros tienen el potencial de quedarse, digamos. Entonces, eso implica trabajar fuertemente hoy en día con los sistemas productivos, con los sistemas de comercialización, con los municipios, en ayudar a fortalecer todos aquellos hábitos incluso que se hayan posicionado en la crisis y que puedan permanecer en el tiempo. Oye, Gonzalo, hoy día leí una propuesta interesante, me acordé de algo que conversamos hace unos meses, porque una de las cosas que ha mostrado esta crisis es la fuerte dependencia que tenemos de la economía global, ¿no es cierto?, sobre todo un país como Chile, además de áreas industriales y comerciales excesivamente concentradas, donde hay poco espacio para los chicos, y la asociación de AFP proponía que parte de los fondos se puedan invertir en pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Yo me acordé que hace un tiempo conversábamos que tú proponías que parte, o que hubiera un fondo distinto que trabajara con otro tipo de empresas, como las empresas B, con emprendimiento. Exacto. ¿Es hoy día una posibilidad cierta de hacer ese tipo de cosas como para reactivar también los sectores que van a ser mucho más impactados por esta crisis? Porque evidentemente los chicos tienen menos espalda, digamos. Yo creo que hay dos propuestas en una, podrían ir juntas, digamos, pero una es efectivamente cuánto tenemos que fortalecer nuestra industria que ha estado tan deteriorada en las últimas décadas, digamos, y eso me ha tocado vivirlo. Nosotros hemos estado participando, por ejemplo, en uno de los principales proyectos de producción de alcohol a partir de alcohol de bebidas alcohólicas, digamos, en este caso de cervecería Ambev. Y lo que nos ha pasado es que en algunos casos nos ha costado encontrar la capacidad de procesamiento en distintos ámbitos en Chile, porque justamente, como dices tú, estamos con una altísima dependencia de algunas materias primas que vienen desde fuera del país. Ese es un ámbito, digamos, y yo creo que es fundamental el que aprovechemos, por ejemplo, como decía antes, en esta corrección, en este post-shock. ¿Qué tenemos que hacer distinto? Bueno, una de las cosas que aprendimos que necesitamos una industria nacional con un mínimo piso que nos permita ser efectivamente un país más resiliente. Pero lo segundo, como decías tú, es ya incluso la posibilidad de que las AFP tengan un porcentaje de sus fondos destinados a lo que podríamos llamar empresas de triple resultado, empresas que trabajen con criterios ESG, empresas que tengan una clara definición de un propósito social y medioambiental. Eso incluso te diría que va mucho más allá de si se trata de pequeñas o medianas empresas. Hoy en día tienes incluso empresas abiertas a bolsa que están operando bajo esos criterios, y en la medida que esos paquetes tú los vas agrupando, lo que empieza a ocurrir es que esa simple métrica te muestra cuánto más resilientes son aquellas empresas que operan con esos criterios, porque tienen una cultura más sólida, porque tienen una cadena de valor más resiliente, porque finalmente son capaces de entregar más que el simple producto o servicio que están entregando. Es valioso, es mucho más valioso para todos. Entonces, esa propuesta concreta de que en esta salida incluso las AFP puedan abrir eventualmente un nuevo fondo que podría ser un 0,5% de la totalidad de los fondos, estoy absolutamente seguro y cada vez más de que eso permitiría un cambio generalizado en el rol que cumple el empresariado para nuestro país. Oye, Gonzalo, te quiero llegar a los dos últimos puntos que me interesa conversar contigo. Nosotros hemos hablado varias veces, y siempre del escenario de riesgo climático en el que estábamos, ¿no es cierto? Que es un escenario cisne negro como fue hoy día el de coronavirus, que nos mostró en 3 meses lo que nos podría haber pasado en los próximos 10 años, digamos. Eso es un poco la foto de hoy día, ¿cierto? Y lo que siempre hablamos, que si no controlábamos el cambio climático se ponían en riesgo las actividades productivas. Eso era una esencia. Y que en esa regulación de las actividades productivas tenía un fuerte papel que jugar el ciudadano, ¿no? En la exigencia de la industria y en la exigencia del gobierno con el voto. En este escenario y en lo que se viene, ¿cómo ves el rol que va a tener que tener el ciudadano que jugar en el escenario post-crisis del coronavirus? ¿Cuál va a ser nuestro papel en este juego?
Yo creo que no tengo ninguna duda de que, a ver, también ahí yo lo separaría un poco, particularmente lo que está pasando en Chile, como estábamos hablando hoy en día, toca todo un proceso de diálogo social donde no tengo ninguna duda, creo que está bastante convencido de que estos temas van a entrar con mucha fuerza y yo espero que se lleve a cabo un diálogo muy virtuoso que nos permita incorporar desde la ciudadanía las preocupaciones que hemos podido vivir en carne propia. O sea, de ese punto de vista estamos viviendo con todo el dolor que significa la experiencia de lo que en muchos casos necesitamos evitar. En segundo lugar, yo creo que a nivel global esto también debiera llevar a un mayor empoderamiento de la ciudadanía respecto del futuro que se les avecina. Hemos visto comportamientos bien dispares desde el punto de vista de los liderazgos globales, algunos de ellos además con comportamientos muy raros, entonces difícil saber hacia dónde se va a mover el péndulo, digamos, pero me imagino que sí va a haber un cambio o un efecto en el comportamiento de la ciudadanía. Ahora, llevado a la esencia de la pregunta, yo lo que sí creo que va a tener un cambio fundamental y que en ese sentido debiera generarse una conexión en materia de nuevo de cuán resilientes son los sistemas, es el rol del sector financiero y las aseguradoras. Eso definitivamente yo creo que debe cambiar de forma muy rápida y debe ser un elemento que cambie el comportamiento de las empresas y a través de las empresas también de la ciudadanía, toda vez que hoy en día nos falta incorporar factores de riesgo que estamos viviendo, tanto por la crisis del COVID como por la crisis climática, y que se traducen finalmente en afección de las ventas y finalmente afección de los flujos de caja y por lo tanto de la viabilidad de las inversiones, finalmente terminan afectando los activos. Entonces, hay ahí una mirada que debe cambiar de forma muy acelerada para que efectivamente logremos avanzar hacia sistemas que sean más resilientes para crisis como el que estamos viviendo respecto del COVID. Y ahí cumple un rol fundamental, que es una cuestión que he venido un poco obsesionado en estos días, que es el rol de los liderazgos, Gonzalo. Porque efectivamente, como dices tú, para pareció liderazgo muy raro. Uno ve a Trump, Bolsonaro, que está en una línea muy extraña en este minuto. Pero en lo general, Trump y Bolsonaro nos salvamos nosotros y no nos importa el resto, versus otros liderazgos como el europeo, Angela Merkel, que es más comunitario, y liderazgos como el de Jacinda en Nueva Zelanda, que está por un cambio completo, digamos. O sea, así como miramos el PIB, miramos el bienestar. Los liderazgos aquí van a jugar un rol fundamental en este cambio de paradigma. ¿Cómo debieran ser esos nuevos liderazgos, Gonzalo, en términos políticos y en términos corporativos, que van a ser súper importantes también, o sea, en el cambio que se requiere de las empresas? Aquí evidentemente hay un tema de convicciones, digamos. Probablemente si le preguntas a cada uno de los nombres que mencionaste, cada uno de ellos te va a decir que ellos están cumpliendo el rol de liderazgo que se necesita. Yo creo que, de nuevo, en lo que son mis creencias, yo creo que falta, una de las cosas que ha faltado es justamente una capacidad de mayor coordinación a nivel global y que nos lleve a sistemas de mayor colaboración, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se ha puesto a prueba en esta crisis es la capacidad que tenemos los individuos de colaborar vecino a vecino, digamos. Necesito que mi vecino se porte igual de bien que yo, porque si no corremos los dos el riesgo de contagiarnos. Lo mismo a nivel de el comportamiento entre alcaldía, etcétera, y finalmente eso mismo se traduce a nivel de los liderazgos globales, país a país. Necesitamos mayor colaboración, eso implica fortalecer el multilateralismo. Yo creo que parte de lo que hemos visto es que eso se establece, por lo menos para mí, con mucha claridad, como una necesidad, y por lo tanto yo sí espero que esa sea una de las lecciones que se vea reflejado en los cambios que vayan ocurriendo en materia de liderazgos globales o locales, tengan la visión global, ¿no? Sabemos que hoy en día al mundo tenemos que entenderlo de manera global y luego aplicar localmente lo que requiera cada una de los grupos de ciudadanía. Entonces, Y a esta nivel lógica corporativo, local es fundamental. Y a nivel corporativo sea exactamente lo mismo. Lo que se necesitan son estos liderazgos colaborativos que son capaces de entender que están llamados a ir mucho más allá de movilizar una máquina específica de una organización de cualquier tipo, del tamaño que sea. Hoy en día, tanto son justamente, hoy han entendido que están llamados a estar al servicio del bienestar común, están disponibles para incluso modificar lo que hacían tradicionalmente
para resolver o ayudar a resolver la crisis urgente, liderazgo más femenino en los valores, en el cuidado, en las formas. No quiere decir que sean solo mujeres, digamos, pero necesitamos un liderazgo más femenino. Yo suelo decir que el liderazgo femenino es alto en empatía y bajo en carbono. Y eso es mucho de lo que necesitamos hoy en día en el mundo. Bien, Gonzalo, te agradezco un montón conversar como siempre con País Circular. Un abrazo grande, cuídate mucho y estamos Lo conversando. mismo, Jorge. Cuídate, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.